Nos acompaña el letrado Jaime Granados, muy amablemente a esta hora. Doctor Granados, abogado de Santiago Uribe, buenos días. Buenos días, Julio. Un saludo muy especial para usted, para toda la mesa de trabajo de W Radio y su inmensa audiencia. Doctor Granados, antes de hablar del caso y de la absolución, pues es que me impresiona el tiempo que ha requerido este caso. Usted que tiene tantos pleitos pendientes, tantos clientes, usted que conoce por dentro cómo funciona el aparato judicial colombiano, ¿cuál es la explicación para que se haya esperado casi 4 años para esta decisión? Julio, la verdad, los hechos se remontan hace 30 años. Santiago había sido absuelto hace 20, siendo fiscal general Alfonso Gómez Méndez. Le reabrieron el caso hace 14, cuando salía la presidencia Álvaro Uribe Vélez. Y después de todo este batallar, casi 4 años luego de terminados los alegatos de la defensa, se conoce la decisión. Una anécdota, el día que arrancó las alegaciones de la defensa, fue el mismo día, 26 de enero del 61, que yo cumplí 60 años de edad. Así que créeme que siento cada día que ha pasado con este caso, y más por la angustia de Santiago y de su familia. Y eso obedece a que es un caso extenso, que tiene 45 cuadernos originales, centenares de anexos, miles y miles y miles de folios de toda clase, donde hubo toda clase también de presiones. Y bueno, se atravesó una pandemia. Los jueces, pues uno lo único que puede hacer es tener paciencia, no presionarlos. Nunca presionamos a los jueces, los respetamos. Denos la razón o no, es lo que tiene que hacerse una democracia, respetar el Poder Judicial, y se controvierte si uno no está de acuerdo, y por supuesto se apoya en caso que se está a favor, pero siempre con el mayor respeto. Y este es un caso emblemático que a uno lo reconcilia con la justicia en Colombia, Julio. Doctor Jaime Granados, quiero preguntarle, en uno de los apartes de la sentencia del juez que absolvió a su cliente Santiago Uribe, se advierte que la Fiscalía no logró probar las acusaciones que hacía. ¿Cuáles fueron esas cosas que la Fiscalía no logró probar? ¿Cuáles fueron esas evidencias que no logró demostrar en medio del juicio y que se dio este fallo en primera instancia? Incluso diría que más allá, lo que hizo en la sentencia de 219 páginas fue hacer una muy severa crítica al trabajo de la Fiscalía. Por ejemplo, en la página 209 expresamente dice que en primer lugar fueron evidentes los garrafales hierros cometidos por la Fiscalía General de la Nación. Es decir, el juez se ocupó con mucho detalle, con un análisis con gran rigor, de mostrar los desaciertos de la Fiscalía en su trabajo, y en ese sentido, digamos, es el punto de partida. Ahora, ¿a quién le corresponde probar que un ciudadano, que una persona ha cometido alegadamente un delito? A la Fiscalía. Y la Fiscalía se equivocó de manera profunda, pero además de eso la defensa se ocupó de controvertir la prueba y traer elementos de prueba que mostraron que él era inocente. En el cargo de concierto para delinquir agravado, él no fue absuelto por duda probatoria, fue absuelto porque era inocente, porque es inocente, porque además la Fiscalía no acreditó nada y por el contrario lo que hizo fue continuos errores. Y con mayor razón en el tema del homicidio agravado, en donde, si bien es cierto, se dice que es por duda, la verdad es que duda es que no hubo ninguna prueba, ninguna. Y por el contrario, mostramos que no tiene nada que ver en esa muerte. Camilo Barrientos, Santiago Uribe Vélez, es un tema de la policía de la época, desafortunadamente, de Meneses y Amaya y otras personas. Así que aquí lo que estamos viendo es cómo la justicia funciona. Hay un órgano encargado de investigar, que se equivocó la Fiscalía al revivir un caso que ya estaba exonerado Santiago Uribe, y esta es la prueba reina de que nunca debió haberse llevado este proceso como se hizo, porque fue lleno de errores.
Sí, doctor Granados, hay un tema que llama la atención y es la compulsa que hace este juez para que se investiguen a varios de los testigos por presunto falso testimonio, pero en esa lista de testigos no incluyen a Juan Carlos Meneses. ¿A qué obedece que él, sobre quien también usted nos señala, hay cuestionamientos sobre la veracidad de su versión de los hechos, pues no lo vayan a investigar por ese presunto falso testimonio? Una buena pregunta. Yo creo que fue una omisión, un error. Un tema tan extenso, es posible cometer errores, porque en una parte de la decisión al comienzo dice que lo va a hacer. Y señala además la posición de Juan Carlos Meneses, que no se entendía por qué él estaba hablando, diciendo que él declaraba siempre cuando tuviera beneficios, y lo critican en ese sentido, de que se notaba una persona interesada y que más adelante se hará compulsa, pero al momento, y de hecho después se insiste que se le va a compulsar copias, pero al momento ya la parte resolutiva de indicarlo, hubo esa omisión. Yo creo honestamente que fue una omisión en el nombre de Juan Carlos Meneses, porque es protagónico. No hay nadie que se cite más criticándolo que él durante toda la sentencia. Uh-huh. Doctor Granados, ¿qué sigue después de este fallo? Ustedes han hablado de una campaña de desprestigio en contra del ganadero. ¿Cuáles son, según ustedes, los responsables de esa campaña? Y de pronto ustedes están pensando en interponer acciones legales en contra de estas personas. Bueno, que cada día trae su afán. En este momento tenemos que esperar que avance este proceso. Esta es una decisión de primera instancia que hasta ahora se notificó ayer, que estamos en los términos de ejecutoria. Habrá que ver si efectivamente se presentan o no recursos de apelación, y porque además los términos son muy cortos. Estamos hablando de 4 días que hay después del término ejecutoria, que es de 3, proceder a sustentar un recurso de apelación, y si lo hacen tendremos que contestarlo por otros 4 días. Es decir, tal vez en los próximos 15, 20 días ya sabremos si finalmente este caso termina porque no hubo apelación, o por el contrario escala al Tribunal Superior de Antioquia para desatar la apelación pertinente. Así que no es el momento, en ese momento de digamos, de ni cantar victorias prematuras, ni tampoco emprender campañas contra nadie. Se trata es de sacar lecciones de los errores cometidos, de cómo se instrumentalizó la justicia por parte de una fiscalía evidentemente politizada, que era la de Eduardo Montalegre Linet, y cómo se somete a una persona. Hoy fue Santiago Uribe Vélez, mañana puede ser cualquiera, a un proceso de 14 años en esta primera instancia, de quien ya había sido exonerado en una administración tan seria como la del doctor Alfonso Gómez Méndez. Que alguien lo somete en 14 años, siendo injusto, 2 años privado de la libertad, eso no hay razón para que ocurra. Esperamos que no pase nunca más, y estaremos muy atentos a lo que siga este proceso. Doctor Granados, obviamente al oírlo usted es obvio por qué defiende a ultranza a su cliente, a Santiago Uribe, pero la verdad es que una cosa es lo que se logra probar ahí, en el expediente, en los escritorios, con el juez, con el fiscal, y otra cosa es la verdad que queda por fuera del proceso judicial, extraprocesal, digamos. La pregunta es, dentro del ambiente hay cierto grado de culpabilidad del doctor Uribe, por más que este juez lo haya absuelto. Y más cuando lo escucho decir a usted que el fiscal o la fiscalía se equivocó. Es decir, si otro fiscal hubiera logrado demostrar los hechos allá en el proceso, ¿habría sido culpable? Por el contrario, si una fiscalía hubiera hecho bien su trabajo, nunca lo hubiera ni reabierto el caso, y mucho menos imputado ni acusado, porque nunca hubo mérito, nunca, desde el día 1, para hacerlo. Porque aquí lo que hay detrás es una instrumentalización de la justicia con fines políticos, la llamada guerra jurídica. Quiero decir que en Colombia ha hecho carrera, no somos el único país, pero desafortunadamente yo diría que es el que más se ve, en donde se hacen juicios paralelos a través de los medios de comunicación, se construye una supuesta verdad mediática distinta a la que pasa en donde debe pasar, que es en los análisis de la justicia, en las audiencias, en los expedientes, en las carpetas, y es ahí donde realmente se da el debate. Pero como por separado se hacen campañas por personas interesadas, por razones políticas o por otras razones de otra índole, pues termina la gente creyendo lo que sale en los medios y no lo que sale en los expedientes, ni en las audiencias, ni en las decisiones.
Y este yo creo que es un caso de texto, de libro, para aprender y para que no se repita, porque no está bien que eso ocurra. No puede haber dos verdades, entre comillas, la judicial y la periodística o mediática o la política. Debe ser una sola. Y por eso el proceso judicial tiene que ser tan riguroso, tiene que estar lleno de verdaderas pruebas, de elementos indiscutibles y no de utilizaciones de algunas personas con esos fines non santos. Y este caso, insisto, deberá ser objeto, espero, de estudio para que se saquen lecciones y no se repitan esos errores. Santiago Uribe nunca debió haber sido reabierta su investigación. Nadie debe pasar por lo que él vivió. Abogado Jaime Granados, yo quiero devolverme a algunos de los apartes de la decisión del juez, porque entonces destaca lo que usted ya nos señaló, que cambiaba de delito de repente la fiscalía. Primero hablaba de Santiago Uribe como autor, luego como coautor impropio, luego como autor mediato en aparatos organizados de poder, y asimismo también generaba una confusión a la hora de señalarlo primero como quien habría conformado grupos, luego dirigir grupos. ¿Esto es común en la fiscalía o esta es una particular negligencia de parte de quien haya llevado el caso? Porque es que uno no entendería que hagan este salto de términos y de elementos que finalmente se convierten en uno de los argumentos para que el juez decida como decidió. Juan Pablo, efectivamente, es lamentable que un fiscal, que además son fiscales de experiencia, de trayectoria, cometan estos errores. Son errores que un estudiante de Derecho no debería cometer, menos aún un fiscal y un fiscal en la última etapa, que fue un fiscal delegado ante la Corte. ¿Por qué lo hicieron? Mi opinión, mi visión después de estar 14 años día a día con mi equipo en este caso, es que aquí había una decisión de carácter política de instrumentalizar a Santiago por ser hermano de Álvaro Uribe Vélez, y eso es lo único que explica este proceso, porque él es totalmente ajeno. Así lo mostramos y no hay ningún elemento de prueba serio que lo pueda vincular con los hechos. Y claro, los errores se cometen por todas vías, no solamente por la vía de la imputación jurídica e incluso fáctica, como bien señalas, Juan Pablo, sino son muchos malos hierros que señala la decisión, y eso que es una decisión que en varios de sus apartes a las tesis de la defensa no fueron acogidas. Yo sigo convencido que pasaron otras cosas muy graves que en el criterio del señor juez, que respeto, no estuvo en la misma línea. Por ejemplo, el traer a una persona evidentemente enferma mental, esquizofrénica, y que aquí pues se le quiso pasar que tenía otra dolencia, y eso generó pues todo un amplio debate que el juez con gran rigor lo analiza. No estamos de acuerdo con sus conclusiones, pero entiendo y las respeto, porque fueron fruto de un estudio que hizo muy detallado, como pocas veces he visto en Colombia que alguien elabore. Entonces, uno tiene también que entender que aquí una cosa es tener un diferente criterio y otra cosa muy diferente, los errores graves que solo se explican o por tener una incapacidad, que en este caso no se presume en un fiscal, o por otra indicación distinta que puede ser en virtud de esa persecución política. Mire, escuchándolo a usted sobre los hierros de la Fiscalía, uno se pregunta si algo así de grave como lo que usted describe no es suficiente para pensar que la Fiscalía requiere una reforma mediante la cual haga parte la Fiscalía del Ejecutivo, y por consiguiente, así como hay hierros políticos en la justicia, haya también responsabilidades en la misma, porque aquí pasa lo que pasó. Usted dice lo que explica muy bien cuáles son los hierros que se cometieron y no pasa nada. Y distinto de que por fortuna se hace justicia con la persona acusada, pero que da la sensación de que la Fiscalía en Colombia pues no da las garantías que se requieren en un país donde la política criminal depende del fiscal. ¿No le parece que esto requiere un análisis de fondo para ver cómo corregimos ese riesgo que estamos sufriendo
por cuenta de casos como este? Don Alberto, sí, usted tiene toda la razón. Aquí hay que hacer una modulación. ¿En qué sentido? Que este caso se lleva a través del procedimiento viejo inquisitivo. Por la época de los hechos de 30 años no es el acusatorio. Pero usted tiene toda la razón que efectivamente la Fiscalía, independiente de quiénes sean las personas, pero la Fiscalía, en el modelo que existía antes, judicial, y el actual, que no está muy claro si es judicial o no, de todas maneras no tiene responsabilidades políticas, porque finalmente no forma parte del Ejecutivo. En ese sentido, creo que la transición final para que la Fiscalía pase a ser del Ejecutivo con todos los controles judiciales permitiría que se dé esa responsabilidad política, y en esa parte coincido además con el criterio que hace pocos días vi que expuso el exfiscal Alfonso Gómez Méndez, y que ustedes también han ponderado mucho en diferentes programas con ocasión además de su último libro. Yo creo que ese paso, ya salimos del inquisitivo, que no lo hemos terminado de enterrar, al acusatorio. Nos falta que la Fiscalía se convierta en el Ejecutivo, que sea responsable políticamente por sus actos y que tenga unos fuertes controles judiciales. Doctor Granados, yo quiero preguntarle qué repercusión tendrá para el juicio del ex senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez esta decisión del juez de Medellín, teniendo en cuenta que Santiago Uribe Vélez no solamente es testigo, sino que también lo han mencionado en el caso, y hay testigos que estaban en el caso de Santiago Uribe que también están contemplados por la defensa, por usted, para que declaren en el juicio. ¿Cómo ve usted esta repercusión que tendrá? Indudablemente están vinculados a los casos, son independientes entre sí, pero hay una relación que le da el hecho que por defender la honra de su hermano Santiago, defender la honra de su familia personal de Álvaro Uribe Vélez, se dio la tarea de buscar a través de un equipo, en este caso un abogado investigador, Diego Javier Cadena Ramírez, la verificación de la información que recibía Álvaro Uribe Vélez de que efectivamente había un complot en su contra. Este caso es la prueba que hubo el complot en contra de Santiago Uribe y por tanto de Álvaro Uribe Vélez. Y en ese sentido, pues claro que va a tener repercusiones, respetando obviamente la independencia de los procesos, la autonomía de los funcionarios. Lo uno no condiciona a lo otro, pero sí hay una relación histórica que no conviene olvidarnos, y por el contrario hay que tener presente siempre cuando se analicen estos casos, no solamente desde la óptica judicial, sino también para la historia de Colombia. Una última inquietud, doctor Granados. A usted que le gusta decir las cosas de frente, su respuesta fue muy vehemente hace unos instantes. Este caso nunca debió ser reabierto. ¿Por qué se reabrió? Porque el fiscal general se llama en esa época Eduardo Montalegre Lineta. Doctor Granados, muchas gracias por atendernos.